En Demos queremos difundir las novedades en las investigaciones demográficas. Platicamos con quienes las realizan y nos cuentan el cómo, el qué y el porqué de la mera sociodemografía. Es un diálogo entre estudiantes y profes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con los protagonistas del quehacer demográfico en México y América Latina. ¿Qué piensas al escuchar curso de vida? Seguramente lo asociarás con una meta a seguir o con el mismo proceso del desarrollo y o acumulación de saberes de las personas en una sociedad. Pues bien, el curso de vida resulta ser algo mucho más complejo y lleno de aventura. Al analizar una población en específico, podremos descubrir que tiene ciertos desafíos por vencer y también suceden episodios que nos sorprenden, porque no son esperados y pueden modificar la trayectoria de una persona o de una generación. De acuerdo a una publicación de la antropóloga Mercedes Blanco de 2011, esta perspectiva implica analizar cómo los eventos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales moldean y configuran tanto las vidas individuales como los agregados poblacionales, denominados cohortes o generaciones, destacándose desde entonces y hasta el momento actual las contribuciones del sociólogo norteamericano Hal Elder, así como las aportaciones de la historiadora Tamara Hareben. ¿Acaso te estamos sorprendiendo? Te aseguramos que al terminar de escucharnos quedarás fascinado fascinada con el curso de vida y la forma en que veas, pienses, analices y reflexiones sobre la población será distinta. En este episodio, Ana Escoto, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y responsable del proyecto Demos, junto conmigo, Stephanie, estudiante de maestría en Demografía Social de la misma institución, conversaremos con nuestras invitadas, las demógrafas Edith Pacheco y Nina Castro. Edith es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México y Nina es postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Económicas. Hola, estamos en este capítulo, nuestro tercer capítulo del podcast. Hola Edith, hola Nina, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación, Ana. Ay, qué bueno tenerlos acá, es una maravilla compartir con ustedes este episodio de Curso de Vida y Población. Y ustedes saben que me encanta dialogar con ustedes y vamos a empezar. Y como vamos a empezar por lo más básico, pero quizás muy, muy importante, es ¿a qué se refiere el curso de vida? ¿Qué es eso del turning point, trayectorias, transiciones? Bueno, tú ya lo señalaste un poco en tu presentación. El curso de vida, pues, hace referencia a cambios y a procesos. Cuando pensamos en el curso de vida así de manera sencilla, pensamos en distintas etapas de nuestra vida. También pensamos en lo que tiene que ver con el pasado, con el hoy, con el futuro. Y básicamente lo vinculamos con los cambios personales, pero también con los procesos sociales. Y entonces ahí la importancia del tiempo es central. El tiempo lo podemos ver de diferentes maneras. Nuestro tiempo biográfico, que es nuestro, pero ese tiempo está inmerso en el tiempo social y en un tiempo histórico. Pero por el otro lado, el curso de vida también, básicamente, como lo señalabas también en la entrada, es un paradigma, digamos que es un concepto que tiene que ver con formas de acercarnos a explicar la realidad. Y en ese sentido, pues, tiene muchos componentes donde damos cuenta de los cambios y los procesos. Sí, a mí algo que me gustaría señalar al respecto es, por ejemplo, platicarles que Edith y yo hemos comentado en varias ocasiones que a nosotras nos gusta pensar en el curso de vida como si fuera un entramado, un hilado, en donde diferentes hilos son las trayectorias que van conformando el curso de vida de las personas. Las trayectorias se hacen referencia a dimensiones de la vida. Es decir, por ejemplo, la trayectoria en el trabajo, la trayectoria migratoria, la trayectoria nupcial, la trayectoria familiar. Cada una de ellas serían hilos que se van entretejiendo y eso va conformando el curso de vida. En esas trayectorias tienen puntos en donde inician. Pensemos que el momento en el que nos incorporamos al sistema educativo, por ejemplo, es el punto inicial. Y a lo largo de esa trayectoria educativa podemos
experimentar diferentes salidas, por ejemplo, cuando una persona interrumpe por alguna circunstancia la trayectoria escolar. Y también podemos pensar en que esas salidas pueden modificar otras trayectorias, no solo la escolar. A eso se le llama el entrelazamiento de las trayectorias, el entrelazamiento de las trayectorias en la propia vida, las cuales pueden estar a su vez entrelazadas a la vida de otras personas que forman parte tal vez de nuestro núcleo familiar más cercano y a otras personas que conviven con nosotros, nuestros amigos, inclusive con otras personas que se van presentando en nuestra propia existencia. Ese entrelazamiento es muy importante. Y, por ejemplo, las interrupciones, si volvemos a la escuela, si esa interrupción modifica por completo el curso que uno venía llevando, se le llama turning point. Son momentos sumamente trascendentales, críticos, que van a cambiar el sentido de esa trayectoria. A eso se le llama el turning point. Y bueno, ahí también algo que me gustaría platicarles un poco, pensando en lo que Eri decía, que es un proceso que tiene un contexto mayor en un marco, por ejemplo, como es el marco, ella decía el marco histórico. Algo que me gustaría comentarles es que hay dos partes que también son esenciales en el curso de vida: considerar la agencia y la estructura. La agencia es algo que se ha llamado el libre albedrío, human agency, y entonces ahí lo que considera que es algo lindo es que nosotros como personas somos constructores de nuestra propia vida. Tenemos la capacidad de elegir y de actuar, pero algo muy importante es recordar lo que dice Bourdieu, que todos tenemos opciones limitadas. En realidad, sí tenemos capacidad de agencia, pero en un abanico de posibilidades que se encuentra limitado por la estructura. Y ahí viene otra parte importante: las estructuras, las diversas estructuras que tenemos en la vida, las instituciones, el Estado, las familias, todo eso forma parte de la estructura y también entra en juego en el curso de vida de las personas. Eh, Pensando en esto que estás diciendo, yo creo que una manera fácil de hablar del curso de vida es estas conexiones entre nuestra vida y los cambios sociales, ¿no? Esto es una cuestión central. Esos cambios sociales no se dan de manera gratuita, tienen que ver con otras estructuras que son la política educativa, la política laboral, por ejemplo, más adelante en la vida, lo que tiene que ver con los sistemas de pensiones o la falta de los sistemas de pensiones, y eso hace que nuestras trayectorias puedan ser exitosas o puedan ser muy limitadas dependiendo de la historia y los procesos donde estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias por su respuesta y al escucharlas estoy pensando en un en un recuento de nuestras vidas, sí, de manera individual, pero también, desde lo colectivo. Pero también lo considero que está como de la parte muy cualitativa. Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿cómo se relaciona el curso de vida con la demografía? Bueno, yo pienso que el curso de vida se relaciona con la demografía desde sus inicios. Fíjate que la historia, así, voy a tratar de no ser muy aburrida, pero la historia es interesante. La historia es interesante y, bueno, la historia del curso de vida se contextualiza en un momento en donde acababa de pasar la Gran Depresión. O sea, había eventos coyunturales grandes: la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, y en ese contexto, los sociólogos, que son como la disciplina por donde entra el curso de vida, los sociólogos empiezan a preguntar por los procesos que estos grandes cambios históricos tienen en las vidas de las personas. De hecho, tú mencionabas en la introducción a Glenn Elder. Glenn Elder es un sociólogo, todavía está vivo, es un sociólogo que él hizo algo muy interesante porque tomó las historias que había sobre las historias que provenían de la psicología,
para armar un poco qué era lo que había pasado con los niños de la Gran Depresión. Tiene su libro, Los niños de la Gran Depresión, que es yo creo que un libro icónico, ¿no? Para el curso de vida, aunque él mismo menciona que hay algunos autores previos que lo inspiraron, ¿no? Está Zanetti, por ejemplo, ahí. Entonces, bueno, ahí está vinculado con, ¿por qué está vinculado con la demografía? Esa es la historia, viene un poco de la psicología, pero en realidad es multidisciplinario el asunto, porque no solo él se basó en la psicología, pero también tomó cosas de la demografía, de la antropología. Entonces, tiene inicios como muy multidisciplinarios el curso de vida, y yo creo que ahí está presente la demografía. Y la demografía todavía se hace más presente en esta perspectiva teórico-metodológica, porque hay muchos elementos de la demografía que se utilizan como centrales en el curso de vida. Los eventos, las transiciones, los estados, todo esto que aunque no lo crean, por ejemplo, tiene sus orígenes más en Europa. En Europa, es que son como dos Sí. historias paralelas, ¿no? Venía por Estados Unidos, si ustedes se fijan, está Glenn Elder, la Escuela de Chicago, todo ese impulso. Pero por otro lado, no hay que Amada. olvidar que, Sí. exacto, por otro lado, no hay que olvidar que está la escuela francesa. Claro. Y la escuela francesa, que es mucho más demográfica, en donde les encanta el análisis de las cohortes y todo de las cortes nupciales les fascina. Sí. Entonces, bueno, Sí. esa historia es mucho más demográfica. Entonces, cuando se conjuntan las dos, ahí como que se hace presente con más fuerza la demografía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los eventos, con lo que pasa con las cortes de nacimiento, con las generaciones. Entonces yo pienso que esa es como la parte que se relaciona del curso de vida. Sí, y aparte, pues platicábamos al principio, ¿no? Pensamos en el curso de vida y pensamos en nuestra niñez, en nuestro momento de la vida adulta inicial. Y cuando pensamos en eso, pensamos en el nacimiento, pensamos en los matrimonios, pensamos en las entradas al trabajo y eso pues es muy demográfico en realidad. Son los eventos que estudiamos en la demografía y son los eventos que de una u otra manera están asociados a algo muy tradicional de la demografía que tiene que ver con los efectos edad, los efectos periodo, los efectos corte, que de diferentes maneras nos llevan a pensar en el curso de vida y también en las limitaciones de nuestros datos, porque para hablar del curso de vida de una manera procesual necesitamos cierto tipo de datos. Entonces los demógrafos y las demógrafas fueron muy creativas construyendo la idea de corte ficticia, ¿no? No tenemos no hemos seguido a una generación desde su nacimiento hasta su muerte quizás, o no lo seguíamos, y entonces, ¿qué hacemos? Pues construir los datos de tal manera que el momento de nuestro nacimiento haga de cierta forma construir esa forma de acercarnos a lo que llamamos cambios o procesos Ujú. en la vida de las personas. Ay, no, qué bonito oírlas hablar y estar aquí con ustedes. Yo pensaba, ¿no? Cuando hablo de estos temas con los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes de sociología, pues sí les resuena mucho, ¿no? Todo esto de la agencia y la estructura, ¿no? Las teorías de alcance medio. Entonces, y una de las cosas que ahorita es un meme muy grande, no sé si ustedes han visto la última película de Spider-Man, ¿no? Que son los eventos canónicos, ¿no? Que, o sea, yo pienso que eso es un turning point, ¿no? O sea, algo que define, ¿no? El Ujú. destino, ¿no? Y además como que da esta reflexión como meta, ¿no? De pensar de que este concepto hoy, gracias a esta película y para esta generación, lo van a tener como muy claro, ¿no? Y eso me parece genial, ¿no? Gracias, Marvel. Entonces, pero me lleva a reflexionar sobre si esta técnica y sus resultados, o sea, se pueden generalizar, o sea, que nos cuenten ustedes si se puede generalizar a nivel social el curso de vida, ¿no? Porque ¿cómo, cómo gestionamos esta parte de la agencia, que es individual,
y cómo lo extrapolamos a lo social. Bueno, la película me encantó. Soy fan de las películas de Marvel. Entonces, bueno, la película me encantó y creo que tiene mucho sentido lo que dices, Ana, porque de verdad desató toda una serie de memes. Es esto del evento canónico, ¿no? Yo creo que coincido contigo, los eventos canónicos son turning points, ¿no? Que se presentan en la vida de todos. Y bueno, yo creo que esto otra vez me lleva a la historia. Imagínense lo que pensó Glenn Elder, ¿no? Glenn Elder dijo, la Gran Depresión, 1929, nos cambió la vida a todos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo creo que un poco fue, o sea, me quiero imaginar, no le pregunté directamente, pero me quiero imaginar que eso fue lo que tuvo en su cabeza, ¿no? Para tener esta motivación, este incentivo para escribir sobre los niños de la Gran Depresión. Y luego también me quedé pensando, por ejemplo, eso pasa, estos eventos, ¿no? Que transforman las vidas, pues nosotros acabamos de vivir uno. Sí. La La pandemia, pandemia, ¿no? sí. La pandemia que ninguno nos lo esperábamos, nos cambió la vida a todos, de alguna u otra forma, Un nos hizo turning reflexionar. point. Totalmente, Sí. ¿no? Nos hizo Ujú. reflexionar sobre, bueno, yo he escuchado a algunos de mis amigos y amigas que me dicen, es que a mí me cambió la vida. Yo soy otra o otro después de la pandemia, ¿no? Y creo que eso es un evento canónico, ¿no? Y bueno, tienes razón. ¿Qué es lo que sucede? Que no solo nos marca como personas, en realidad en este entrelazamiento de trayectorias, que es un principio que Glenn Elder dice que tiene el curso de vida, pues va a marcar a las trayectorias de nuestros allegados más cercanos, también de nuestros amigos, y poco a poco esto se va transmitiendo una parte más de la estructura. Y sucede lo contrario, ¿no? Ujú. Es una relación biunívoca. También lo que sucede en las grandes estructuras, los grandes cambios sociales, tiene repercusiones en la vida de las personas. Entonces siempre está como ese interjuego, ¿no? Entre lo que sucede en la gran estructura, lo que sucede en la vida individual, el entrelazamiento de las diferentes trayectorias. Y esto me hace recordar lo que les decía Edith hace unos minutos sobre los diferentes tiempos, ¿no? Cómo se van entretejiendo el tiempo histórico, que es como a nivel macro, el tiempo social, que es el que vivimos, por ejemplo, como un agregado de individuos, como una corte de nacimiento, como una generación, y después el tiempo biográfico, ¿no? Y estos tres tiempos, cómo se entrelazan, y eso va construyendo, pues, la historia de las personas, de los grandes grupos, de los grupos sociales y la propia historia a nivel macro, ¿no? Entonces, creo que un poco así me hace Y pensar en otra eso. cosa que me lleva a reflexionar de tu pregunta, Ana, es que, bueno, cuando pensamos en demografía pensamos en población, ¿no? Ujú. Pero esa población no es homogénea, hay una gran heterogeneidad en la población y no es lo mismo la población en la infancia que la población en la vida adulta o la población en edades mayores, ¿no? Entonces, el curso de vida en realidad está vinculado, o sea, para mí, como demógrafa, digo, esas poblaciones no son solo valores o volúmenes poblacionales, sino son cursos de vida Ujú. expresados sin la idea esta, pues, bien bonita de entrelazar las trayectorias de vida, pero en realidad, por eso los demógrafos nos hace clic completamente hablar del curso de vida, porque sabemos que esos grupos poblacionales en distintos momentos, en distintas generaciones, representan cursos de vida y por eso hacemos como síntesis a veces la tasa de fecundidad en la generación que Ujú. nació a principios de siglo o la tasa de fecundidad de la generación que nació el siglo pasado o qué pasa ahora con las migraciones, ¿no? Pues son trayectorias de vida, son turning points ahí. Piensen qué pasa en la vida de los y las migrantes. Son grandes cambios en su vida y turning points y los vemos así, los migrantes, los demógrafos hablamos de los migrantes o la migración como fenómeno, pero sabemos que ahí está la vida
y ese curso de vida. Sí, definitivamente es un turning point. Migrar, lo digo por experiencia. Sí, totalmente. Yo estoy muy alegre de escuchar y aprender a partir de los memes realmente, pero también me generan más dudas y me tengo que meter en un perfil ñoño. Y las estaba escuchando y están hablando de corte y generación. Y yo quiero saber cuáles son las diferencias, porque son conceptos que se utilizan demasiado en el curso de vida. Y en algún momento se pueden pensar que son similares, pero ¿qué diferencia encuentran ustedes? Bueno, en realidad sí hay una diferencia hasta práctico-analítica, ¿sí? Cuando hablamos de cortes, pues hablamos de grupos poblacionales que pueden tener como evento inicial entrar a la universidad o entrar a un trabajo de tipo informal, ¿no? Esa es la corte que entró a la universidad en tal año. Generalmente los demógrafos usamos el concepto generación para hablar del momento del nacimiento. O sea, cuando hablamos de generaciones, en la vida cotidiana hablamos de la generación de la universidad de los 80, la generación de la universidad de los 90, pero los demógrafos sí tenemos un poco de cuidado en acercarnos al término generación como nuestro momento de nacimiento. Es una manera de diferenciar lo que es una corte que experimenta un evento, cualquier evento común, de lo que es la generación. No, pues esto estaba yo pensando, volviendo a la película de Spider-Man. Entonces, todos los Spider-Mans de todos los multiversos comparten el evento generador de ser mordidos por una araña, ¿no? Una araña radioactiva, ¿no? Y eso los vuelve un conjunto, es una corte de Spider-Mans, ¿no? A lo largo de los multiversos que van pasando por sus cursos de vida. Sí, ¿no? Sí. Podríamos verlo así. Sí, podríamos verlo así. A mí hay algo también, por ejemplo, que me quedo pensando con el término de cohorte. Este término de cohorte lo adoptó por primera vez, lo propuso un demógrafo, que es Norman Ryder, Ujú. y él lo que quería era precisamente estudiar las relaciones que había entre el cambio social y los patrones de vida, que si se dan cuenta, ya vieron, está como súper vinculado a lo que es el Ujú. curso de vida, por eso la demografía y el curso de vida, pues, son, Van de la casi mano. son uno mismo, Sí. ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, eso está interesante. Y ahora yo siento que ahora las generaciones, hablar del término generación ha ganado como mucho auge por la generación Sí. X, la generación Sí, Z. Ujú. Déjenme decirles una cosa. Yo, la verdad, no me, cuando hablo con el estudiantado de eso, la verdad no me encanta porque yo siento No. que como que tratamos Te de englobar, estigmatizan, Y le ajá, quitan sí. peso. claro, y son Ujú. generaciones tan heterogéneas, pensemos que, Sí. o sea, es una forma que yo creo que comercialmente se ha buscado como para, Caricaturizada. sí, Ujú. Ujú. para hablar sobre las personas que tienen como un evento común en haber nacido en un conjunto de años. Pero en realidad a mí me gusta pensar que todos los grupos son muy heterogéneos, Sí. ¿no? Y que tenemos nuestras peculiaridades. Sí, efectivamente, los estudiamos juntos porque tenemos que hablar, ¿no? Del agregado, nosotros somos demógrafas, tenemos que hablar del agregado poblacional, pero en realidad yo pienso que tienen características, que hay que hablar de la heterogeneidad que hay dentro, eso es importante, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y más en Ujú. un país tan desigual como México, ¿no? Ujú. No es lo mismo los patrones y comportamientos, no sé, reproductivos, de nupcialidad en las clases populares que en las clases altas, ¿no? Entonces, y también, pues, el nivel educativo. Entonces, ¿cómo ustedes han visto estos elementos? Quizás son uno de los elementos centrales a la hora de abordar los temas de curso de vida, de incorporar la medida de clase social, de estrato Mm. socioeconómico. ¿Qué nos pueden decir de eso? Sí, el tema de los estratos socioeconómicos para los demógrafos es central. O sea, para realmente dar cuenta de los fenómenos clásicos como mortalidad, fecundidad, migración, pues son
de manera central tenemos que hacer esa diferencia entre los estratos socioeconómicos. Tú tienes razón que países como los nuestros, pues esa gran heterogeneidad se ve en cualquier espacio de vida que tengamos, vemos esa gran heterogeneidad. Una manera de acercarse al tema de los estudiosos fue entrar a la cuestión de la movilidad ocupacional. En México fueron como los primeros estudios que entraron al tema de los cursos de vida. Y la movilidad ocupacional claramente hace referencia a las posibilidades que tiene la población de verdaderamente sufrir una movilidad ascendente, ocupacionalmente hablando, o estancarse en la movilidad porque los recursos son limitados de diferentes maneras, desde la trayectoria educativa de las personas, desde las posibilidades de estar o no estar en el sistema educativo a un largo plazo. Entonces, en México, yo creo que sí, México es un ejemplo de preocuparse por el tema de las diferencias socioeconómicas desde la perspectiva de lo que son los estudios del curso de vida, que no se llamaban así porque se llamaban estudios de la movilidad social, pero que en realidad tenían que ver con dar cuenta de cómo son los cursos de vida tan desiguales y heterogéneos, como dice Nina, en países como los nuestros. Sí, y yo también ahí, por ejemplo, les puedo decir que a mí algo que me parece muy enriquecedor del trabajo de investigación que se realiza aquí en México es que se toman, y eso ya lo hemos discutido Edith y yo en varios espacios, lo interesante es que los investigadores aquí en México toman algunas perspectivas teórico-metodológicas que provienen de Estados Unidos, de Europa, inclusive de de otros países latinoamericanos, y como que tratamos, ¿saben?, de adaptarlo a la realidad que vive nuestro país. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando Ana preguntaba sobre cómo influyen estos estratos sociales, este nivel educativo, yo me quedé pensando en que en el curso de vida hay algunas investigaciones que se enfocan en qué tan normativo son los cursos de vida, ¿no? Sí, claro. Si ustedes se meten un poquito más, lo van a poder, luego se nota esa línea. Y bueno, por supuesto que en otros países, ¿no? Ellos se fijan en lo normativo porque es como todo muy, muy casual. Las personas nacen, entran a la Estudian, escuela, ¿no? Se incorporan al trabajan, trabajo, el trabajo les da se para una buena calidad jubilan. de vida, se El amor. jubilan, Eso el lo acabo. amor El también, primer hijo. se unen, el primer hijo, los eventos tradicionales. Entonces siguen como una normativa en el curso de vida. Pero eso en nuestro país y en algunos países latinoamericanos se ha visto que no es igual. Ahí está la heterogeneidad de la que hablábamos, que da cuenta de las desigualdades sociales que tenemos. Pensemos en cómo a la población joven le es cada vez más difícil encontrar un buen empleo, que tenga las condiciones mínimas, ¿no? Para poder tener un acceso a cierta calidad de vida. Pensemos también en las personas que deciden, por alguna razón, ya no tener hijos o no unirse. O sea, vean cómo todas nos da cuenta de la diversidad de posibilidades que hay. Entonces, yo creo que ahí lo interesante es sí tomar esas investigaciones que vienen de otros lugares, como interiorizar todo lo que dicen y tratar de adecuarlo a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro propio contexto. Nina, describías mi vida. Porque las personas no quieren casarse, no sé. La oferta laboral. ¿Qué me sabes? Ok, okay. Pero algo me sabe, algo me sabe. Pero es muy interesante pensar en lo normativo de nuestra vida y en lo que debe de ser, ¿no? Porque además es lo que nos han indicado. Tenemos que prepararnos, hacernos de una carrera, casarnos, tener hijos, o sea, y ser exitosas y exitosos, ¿no? Pero si pensamos en la parte de los cursos de vida e intentando reconocer las diferencias y que la generalización es un tanto complicada,
¿Cómo podemos meter la parte de los estudios de género en los cursos de vida? Que creo que es muy importante, y que también tienen su propia normatividad que se intenta vencer. Bueno, Nina es quien te Sí, dice. sí, esa pregunta es para Nina. Curso de vida y género es Nina. También yo le sé algo. Stephanie, yo creo que tú también me sabes algo. Pues bueno, yo creo que el la perspectiva de género me parece que en muchas de las investigaciones está presente. Como ustedes bien decían, pues yo soy una apasionada del curso de vida y de la perspectiva de género. Y entonces sí, definitivamente yo creo que se pueden combinar muy bien el curso de vida y la perspectiva de género, ¿no? Definitivamente. Yo creo que el considerar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En mi caso muy en particular, yo lo que quería era precisamente tratar de visibilizar cómo en el curso de vida de las mujeres es difícil el tratar de combinar la trayectoria de trabajo remunerado y la trayectoria de trabajo de cuidados, el trabajo de cuidados no remunerado. Y yo creo que esa fue como mi forma de entrar con la perspectiva de vida al curso de vida, la perspectiva de género, perdón, al curso de vida. Esa fue como mi forma, ¿no? Tratar de ver cómo se entrelazaban estas trayectorias, la trayectoria de trabajo remunerado con la trayectoria de trabajo de cuidados no remunerado, y tratar de dar cuenta de lo complicado que es para las generaciones, que ha sido para muchas generaciones de mujeres, combinar estas dos partes y dar cuenta como de diferentes patrones, ¿no? Como hay de todo. Hay mujeres que siguen teniendo el trabajo de cuidados no remunerado como algo esencial en su vida, ¿no? Muchas veces no las podemos, no hay que calificarlas, pero muchas veces puede ser por decisión propia, muchas veces están obligadas a ello. Hay otro tipo, otras categorías de mujeres que sí tratan de darle prioridad al trabajo remunerado, ¿no? Y lo hacen ahora sí que no fue fácil, ¿no? Hacen un gran esfuerzo. Tuvo que haber ahí alguien que las apoyara, esa red de apoyo para todo el trabajo de cuidados. Y cómo hay otras mujeres que también, pues, hacen ahí, hay de todo un poco, ¿no? Hay una heterogeneidad. Hay mujeres que pues bueno, como lo han dicho algunos estudios demográficos, al principio les cuesta mucho trabajo cuando los niños tienen hijos pequeños y después se reincorporan al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas historias que contar, ¿no? Como bien lo hemos platicado a lo largo de estos minutos. Pero definitivamente pienso que en la perspectiva del curso de vida se puede combinar no solo con con la perspectiva de género, sino con otras perspectivas teóricas. Y me parece que es muy pertinente, ¿no? Siempre y cuando tratemos de ubicar todos los elementos. Yo quiero, bueno, tú lo expresaste de diferente manera, pero una cuestión central de ese vínculo de perspectiva de género y curso de vida es ese vínculo trabajo-familia, ¿no? Que es uno de los grandes temas de la demografía, tradicional, que a lo mejor no trabajaba con los datos a lo largo de la vida de las personas, pero que de una u otra manera veíamos cómo son las tasas de participación de las mujeres que tienen hijos o no tienen hijos, ¿no? Y era una manera de entender, pues, que en ciertos momentos de la vida la fecundidad pues mostraba, para el caso de las mujeres, tasas de participación económica mucho más bajas que en el caso de los hombres, ¿no? Entonces, si pensamos en los ejercicios que teníamos en México y que no teníamos el dato del curso de vida, pero sí teníamos datos de corte transversal, eso fue una entrada sustantiva. Y por el otro lado, también yo creo que, como bien dice Nina, no solo tiene que ver con los hijos, tiene que ver con el cuidado.
Entonces, si pensamos en el curso de vida y lo vinculamos a lo que hace rato referíamos como turning points, por ejemplo, la muerte de un padre puede hacer que una Sí. hija salga de la escuela y ya no regrese o interrumpa la escuela, ¿no? Y se vuelve un turning point a lo largo de su vida de una manera central. Y eso solamente lo podemos analizar si tenemos los datos a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Entonces es como el vínculo de diferentes fenómenos que hace que estemos manifestando esos entrelazamientos, como dice Nina, esos pues trenzados que hacemos de nuestras diferentes trayectorias y que tienen que ver con esa dinámica de la vida donde nos diferenciamos hombres y mujeres y las mujeres tienen una gran responsabilidad en el espacio reproductivo y pues que yo como generación corte vieja diría, estoy muy, Ay. estoy muy entusiasmada de que las cortes más jóvenes también se visualicen no solo como no solo como este vínculo trabajo-familia, sino como muchos más vínculos en la vida, ¿no? Y muchas más potencialidades. Pero sí, necesitamos una estructura. Por eso cuando pensamos en curso de vida, tenemos que pensar en esas estructuras sociales, en esos cambios y procesos. Necesitamos condiciones, ¿no? Entonces, creo que son mecanismos que son muy diferentes en unos países que en otros. No, pues realmente el tema de género y curso de vida creo que es esencial. Creo que visibiliza muchas de las desigualdades. Y justamente ahorita que hablábamos de que la pandemia es un turning point, ¿no? Entonces, justamente, y bueno, además yo sé que hay también estudios que ven, por ejemplo, los efectos de crisis a lo largo de los cursos de Ujú. vida y creo que Edith tiene un poco de experiencia en analizar las crisis en trayectorias y demás. Entonces, me preguntaba qué piensan ustedes sobre las implicaciones de la pandemia, ¿no? En el curso de vida de las personas, si lo ven como un elemento que solo fue coyuntural o que sí va a tener cambios de largo plazo. No, indudablemente que va a tener cambios de largo plazo. Yo estoy em, pensando en que aunque la pandemia sí o sea, nos hizo encerrarnos, ese encierro nos hizo también vernos de otra manera y organizar nuestras vidas de otra manera. Y en la vida cotidiana, pensemos, no sé, por ejemplo, yo fue la primera vez que habité mi casa, ¿no? Porque yo habitaba el colegio, o sea, lo que más habitaba en el día era el colegio, ¿no? Y aprendí a habitar mi casa y claro que me transforma porque me hace, no sé, tener una suerte de cariño más fuerte a mi casa, pero hago muchas cosas que hicieron que organizáramos nuestra vida de manera diferente, que nos vinculáramos a nuestros seres queridos de manera diferente, que nos preocupáramos por ellos, ¿no? Que nos preocupáramos por el entorno familiar y bueno, hay muchos estudios que se están haciendo ya del impacto de la pandemia, por ejemplo, en la salud de las personas, ¿no? Y decimos, esto fue por la pandemia, o sea, estos olvidos fueron por la pandemia, ¿no? ¿A poco no decimos Sí. eso? O yo, O por el COVID, ¿no? o por el Oh, COVID, sí, bueno, pero cuando está la víspera. ligadísimo, ¿no? Está Sí. ligadísimo, o sea, fue momento de pandemia, entonces yo creo que fue un evento, como decíamos, fue un turning point en la vida de todos, va a tener sus efectos. Yo creo que vamos a necesitar hacer estudios más adelante, tomando generaciones y viendo cómo vivieron las distintas generaciones. Nosotros en el Colegio de México estamos pensando en un proyecto, no sabemos si lo vamos a realizar, porque también los recortes presupuestales son fuertes, Fueron pero parte de decíamos, la crisis. es muy interesante tomar, por ejemplo, las generaciones de mujeres que tenían hijos pequeños y seguirlos a lo largo del tiempo, ver el Ah, impacto
que será para ellas entrar al trabajo o no entrar, el tipo de trabajo. eh, Creemos que ese es un seguimiento necesario y regresando al tema del género, ¿no? Y los cursos de vida, porque en realidad hubo un impacto muy fuerte para las mujeres en la pandemia. En un pequeño estudio que hicimos, una investigadora que se llama Natalie Llanes y yo, porque fue pues por internet y lanzamos una encuesta. Lo que sí veíamos es hasta la toma de conciencia de cómo sus parejas participaban o no en las tareas domésticas, en el punto de estar confinados. Y a mí me llamaba mucho la atención algunas respuestas porque eran abiertas y preguntábamos si la pareja participaba o no, y en algunas respuestas fue sí como no, ¿no? El enojo también se manifestaba, ¿no? Era como muy contundente el asunto de, pues algunos sí participaron, se involucraron en la familia, pero otros pues siguieron el modelo tradicional y entonces las cargas fueron muy fuertes para las mujeres, ¿no? Y luego, ¿qué pasó con las abuelas? Las abuelas son grandes cuidadoras y de repente las confinamos y las aislamos de esa vida familiar y también fue un impacto muy fuerte para ellas. Yo creo que un impacto hasta doloroso y triste para algunas de ellas, ¿no? Porque tenían una función social y de repente dejaron de tener esa función social, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí les puedo platicar que cuando pienso definitivamente que la pandemia es un turning point, pienso que en dos cosas. Con esta perspectiva del curso de vida, pienso que las condiciones previas que teníamos, ¿no? En ciertas trayectorias son muy importantes las condiciones previas a la pandemia, ¿no? Al turning point. Entonces, no solo es importante visualizar hacia el futuro, Ujú. sino también un poco ver lo que ocurrió en el pasado, ¿no? O lo que Ahí había. lo maravilloso del curso de vida, ¿no? Esta parte procesual. Y entonces ahí me quedo pensando en nosotros, me refiero a Emma Liliana Navarrete y yo, hicimos un trabajo de corte mixto en donde estábamos preocupadas por saber qué era lo que les había pasado a los trabajadores artísticos con la pandemia, ¿no? Y entonces ahí algo, les digo que las dos partes son importantes porque nosotros lo que vimos en esa posibilidad que tuvimos de entrevistar a los artistas fue que aquellos que tenían como cierto tipo de ahorros, trabajos más estables, como que lo que les pasó fue que con la pandemia, pues tuvieron que enfrentar, igual que todos, tuvimos que enfrentar ciertas cosas, pero estaban como más preparados. Ellos nos dijeron que habían tenido que enfrentar sobrecarga de trabajo porque todos los espacios para la realización de eventos públicos, como es la actividad artística en específico, y no solo la actividad artística, hay otro tipo de actividades, pero nosotros nos centramos en ellos, tuvieron sobrecarga de trabajo, ¿no? Porque tuvieron que pasar muchas actividades a la virtualidad y no todos estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Luego No, también tuvieron ya que sabemos. No, para nada. y nos gustó, a algunos nos gustó quedarnos en esa parte, a otros no mucho, a otros como que nos gustó más regresar a la presencialidad, bueno, en fin. La sobrecarga de trabajo, la multiactividad, tuvieron que ser muy creativos y decir, bueno, hago esto y también hago lo otro para tener como mayor ingreso. Luego lo que decía Edith, ¿no? La carga de trabajo de cuidados que fue brutal, ¿no? Porque todo concentrado en el mismo espacio, ¿no? Y entonces uno se volvía loco porque hacía de comer mientras hacía otra cosa y bueno, fue difícil, ¿no? Y también la incertidumbre que ellos tenían, ¿no? Sobre qué era lo que iba a pasar, cómo seguiría el empleo, si es que en algún momento llegábamos a la presencialidad otra vez, no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Eso le pasó a los que estaban como más preparados. Hubo otros que no tenían ahorros, que no tenían pues los trabajos fijos que tenían los perdieron porque se perdió la presencialidad y ellos pues entonces se la vieron más difícil.
tuvieron que buscar empleo, tuvieron que hacer cosas que no estaban vinculadas con sus procesos profesionales, pero para ganar un poco de ingresos, tuvieron que hacer uso de la tecnología, tuvieron que tener todas las habilidades que habían adquirido a lo largo de la vida, las pusieron en práctica, tuvieron que vender cosas que eran muy valiosas para ellas. Por ejemplo, recuerdo la historia una chica que cantaba, que tuvo que vender su piano y que fue tan duro cuando lo expresó. Entonces, esas historias son historias que, como pueden ver, la parte previa a la pandemia también marcan, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Entonces, bueno, creo que ahí eso es importante considerarlo, ¿no? Como todo el proceso. Por eso lo que dice Edith, ¿no? Qué importante es poder tener esta mirada de largo plazo, donde podamos tener esta parte, donde podamos hacer visible como esas partes, ¿no? De las historias que marcan la vida. Pues bueno, ya hemos tenido una parte descriptiva, explicativa sobre la parte de los cursos de vida muy interesante, pero como esta es una bonita charla y en toda charla y para tener un mayor aprendizaje siempre es bueno el chismecito, ¿Más? más chisme, Ok. porque nunca es suficiente. Sí. Eh, yo las escucho y las admiro bastante en cómo se expresan del curso de vida. Sí, realmente nos invitan a interesarnos por el tema y a pensar nuestros problemas desde los cursos de vida, aunque no todos son posibles. Pero yo quisiera preguntarles, ¿qué les llevó a estudiar la demografía desde el curso de vida? Bueno, Hoy sus yo, cursos de vida. Ahora es el curso de tu vida. pregunta, Steffi, pues no sé, es complicada para mí en términos de mi trayectoria de vida, porque en diciembre cumplo 65 años, o sea que ese entrelazamiento de trayectorias educativa, laboral, conyugal, y platicamos, Nini y yo, ¿qué yo diría de mi propia trayectoria? Primero que yo siento que yo no tuve una trayectoria normativa para mi generación. Primero decidí no casarme, eso en mi familia fue así de, ¿cómo te vas a ir a vivir nada más con Javier? Sí, me voy a ir a vivir con Javier. Y de muchas maneras, porque no fue una decisión tan pensada, también decidimos no tener hijos. Y eso fue para muchos de mis amigas, de mi contexto, muy, muy diferente. Entonces, no seguí una trayectoria normativa para mi generación. Y en ese sentido, pues yo creo que pensar en mi curso de vida es pensar en un curso que no era tan común, ¿no? Y también mi curso educativo fue muy diferente. Yo siempre digo que yo, pues cuando fui chiquita era como muy, pues no sé si distraída, pero es lo tradicional que decimos, era burra. Y entonces, me acuerdo que alguna vez encontré una amiga ya en la universidad, dando una plática, y me dijo, pero tú eras burra, ¿no? Porque a mí me gustó estudiar más grande. Eso tampoco fue normativo. O sea, yo empecé a estudiar relativamente grande. Yo era la más grande en mi generación de la maestría, de mujeres. Yo era la más grande, ¿no? Entonces, eh, la vida y las trayectorias de vida pueden ser, pues, muy, yo ahora diría, pues, muy alentadoras, ¿no? Porque no tienes que seguir la norma. Tienes que seguir lo que son tus deseos, si puedes, porque sabemos que hay vidas truncadas y vidas impuestas y no hay manera de crear condiciones para ciertas personas, pero bueno, yo creo que yo soy un ejemplo de entrelazamiento de trayectorias no común. Bueno, en mi caso, mi historia, mi historia se remonta a que yo estaba estudiando la licenciatura en actuaría y cuando llegué con Edith, que es aquí, Su turning point fue Edith. sí, porque cuando llegué con Edith para hacer la tesis de licenciatura,
ella, entre los múltiples documentos que me dio para leer, me dio un documento que hablaba sobre el curso de vida. Y entonces ese documento, yo cuando lo leí dije, esto es lo que a mí me gusta, yo quiero esto. Y me acuerdo que llegué con Edith y Edith me dijo, no, pues sí, es maravilloso, es increíble. Y me dijo, solo que es complicado. Es complicado. ¿Saben? Corrían los años, voy a delatarme, la segunda mitad de los años 90. Y entonces, pues ahí, ahí todavía no teníamos cierto tipo de fuentes y no teníamos tampoco la imaginación, porque ahora somos mucho más creativos y creativas, principalmente, para aproximarse al curso de vida. Entonces, yo creo que yo me enamoré del documento que Edith me dio y yo dije, yo de aquí soy y voy a ver cómo meto esto en mi tesis de licenciatura. Y entonces busqué la forma de meterlo y Edith pues fue un gran apoyo y a Ay, partir de ahí gracias. como que, a partir de ahí como que fui construyendo y bueno, soy bastante persistente por no decir necia. Y entonces he tratado de seguir con el curso de vida y aplicarlo de diferentes formas, desde la tesis de licenciatura, la de maestría, la de doctorado, ahora incursionando con otros nuevos enfoques de aproximación. Entonces, yo la verdad sí soy una apasionada, prácticamente diría fan del, de esta perspectiva teórica metodológica y sí los invito, de verdad, a que profundicen más en ella. Me parece que es una entrada bastante atractiva, ¿no? Complicada, porque sí nos invita a pensar desde otra perspectiva más longitudinal, pero es sumamente atractiva para la demografía. Bueno, yo creo que ya enamoraron a todos y a todas y a todos los que nos están escuchando sobre el curso de vida, pero ¿cómo se come eso? ¿Qué ¿Cómo? O sea, ya, o sea, hoy sí, ya, lo vendieron bien, pero así rapidito como para terminar, ¿qué técnicas de investigación recomiendan, no? Si alguien quiere agarrar el toro por los cuernos, ¿por dónde debe empezar? Bueno, Nina va a empezar, pero una cosa que yo creo que es muy importante de cómo se come eso es con qué fuentes de información podemos hacer estudios de curso de vida. Y Nina y yo platicamos y dijimos, bueno, ella va a entrarle a contarnos esas fuentes de información. O bueno, o si quieres, yo recuerdo Tú empieza. cuando Nina empezó su tesis de licenciatura, pues no había fuentes de información que nos hablaran de la trayectoria, pero sí había fuentes de información que nos decían, bueno, ¿qué pasó de un momento a otro? Y con ese tipo de datos que eran de cambios en ciertos momentos del tiempo, por ejemplo, trabajaba antes de tener hijos y después ya no trabajaba después de tener hijos. Era lo único que teníamos como datos para dar cuenta del curso de vida de las mujeres o, bueno, u otro tipo de entradas, pero con ese dato Nina empezó a entrarle al tema del curso de vida. Y sí, ahora tenemos una cantidad de fuentes de información y Nina les va a hablar bueno, una cantidad o por lo menos fuentes que nos dan gran posibilidad de abordar el curso de vida. Si yo ahí cuando dices que cómo se come, yo pienso, híjole, ahora sí que voy a regresar a mis raíces metodológicas, pero ahí yo lo que les diría es, pues recuerden que tenemos varios enfoques metodológicos para aproximarnos a los objetos de estudio, ¿no? Y entonces, pues tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Y entonces ahí, dependiendo del enfoque que ustedes, bueno, el enfoque que se elige también un poco pensando en el objeto de estudio, en las preguntas que tenemos. Ahora sí que es un repaso de metodología. Las preguntas, pero también la fuente de información, como decía Edith, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si ustedes quieren irse por el enfoque cuantitativo, pues bueno, ahí tenemos la riqueza de que somos uno de los pocos países en América Latina, ahora creo que se está sumando también Argentina y otros países, tenemos una fuente de información que es longitudinal por naturaleza. Es la encuesta demográfica retrospectiva, la EDER, que ya tiene varias rondas, entonces pueden pensar en esa, pero también pueden pensar
en encuestas que son como más de panel, ¿no? Por ejemplo, la encuesta nacional de ocupación y empleo. Pueden pensar que esa la ocupó Ana en uno de sus trabajos, ¿no? La ocupa. Ocupo la ocupación. No, pero, pero Sí. con esta perspectiva ahí Sí. lo Sí. tiene Ana, ¿no? Y luego también podemos pensar, como decía Edith, ¿no? Las encuestas de salud hacen preguntas sobre determinados momentos en la vida y entonces eso nos puede también permitir tener esta perspectiva, ¿no? Entonces, eso es para el enfoque cuantitativo. Para el enfoque, bueno, y ya que tenemos esas fuentes de información, ¿qué tipo de análisis pueden hacer? Pues bueno, fíjense bien, pueden hacer el análisis tradicional, que así surgió prácticamente el curso de vida. Bueno, los estudios que empezaron a utilizar curso de vida se enfocaban en un solo evento y entonces hacían análisis sobre transiciones. Y entonces utilizaban análisis no paramétricos, por ejemplo, utilizaban modelos de Kaplan-Meier, ¿no? Modelos de Cox. Entonces, bueno, esos, si nos remontamos a los años 90 del siglo pasado, podemos ver ese tipo de investigaciones. Ahora, si son más, si nos vamos como a lo más reciente y lo más novedoso, entre comillas, pueden hacer análisis de secuencias, ¿no? Que en donde uno se enfoca en toda la trayectoria completa y la verdad, pues es algo súper lindo, ¿no? Con el Optimal Matching Analysis, pueden ustedes observar. Ahí Abbott tiene sus primeras incursiones en los años 70 del siglo pasado, pero nosotros en México apenas en los años 90 empezamos a utilizarlo y ahorita está como muy de moda, inclusive ya hay varias tesis, digo, por supuesto, yo promociono la mía, pero pero hay muchas tesis en Flaxo, en el Colegio de México, ¿no? Que empiezan a utilizar esas técnicas. Inclusive aquí en la UNAM tenemos algunas experiencias, ¿no? Con esta técnica. Eso es lo cuanti. Pero si ustedes quieren ir por lo quali, pues tendrían que regresar a los relatos de vida, las historias de vida, las autobiografías, las autoetnografías, las genealogías, las historias orales. Todo eso son técnicas que nos permiten recolectar información y que la podemos analizar con esta perspectiva de curso de vida. O inclusive, si ya son más audaces, pueden utilizar algo de análisis mixto. Por ejemplo, tenemos la experiencia de Edith con Mercedes Blanco, Emma Liliana Navarrete y yo también estamos incursionando en esa parte del análisis mixto. Entonces, ahora sí que hay muchas formas de comerlo. Hay muchas formas de comerlo y en realidad los resultados son bastante atractivos. Entonces, pues otra invitación más a que se unan a esta comunidad apasionada por el curso de vida. Bueno, definitivamente, vamos a seguir hablando del curso de vida, porque el siguiente capítulo, nuestro invitado va a ser Mario Martínez, que ustedes obviamente lo conocen muy bien, entonces vamos a hablar con él, vamos a seguir hablando del curso de vida, pero bueno, muchísimas gracias por venir, por tenerlas acá, o sea, nos las hemos pasado genial. Les encomendamos que nos sigan, ¿no? Pero por supuesto, que le den suscribir al podcast. Vamos a dejar también en la descripción del capítulo, vamos a dejar la liga a nuestro sitio web, donde además del podcast pueden encontrar otros recursos didácticos para aprender sociodemografía, y además les vamos a dejar ahí algunas ligas sobre la investigación que comentaba Edith con Natalie, que ya hay algunas publicaciones, y además vamos a dejar la liga del curso de análisis de secuencias que Nina dio en el Instituto de Económicas, que está en YouTube. Entonces, por si se han quedado con las ganas, allí pueden consultar. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar. Gracias. Demos es un podcast producido por el proyecto PE 303423, Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Sociodemografía, que forma parte del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación, PAPIME, de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico, de GAPA,
en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.